Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Estamos esta noche con nuestra buena amiga, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias. Muy amables por la invitación y muy buenas noches a todos y a todas que están ya en sus casas. Andas algo malita la garganta, ¿verdad? Perdón. Bueno, pero sí, vamos a ver cómo... Ando algo mala de la garganta, pero ahí seguimos, todavía con pilas recargadas, no se han acabado. Perfecto. Vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver con nuestros recursos naturales, con el medio ambiente, aprovechando la visita de nuestra ministra. Para comenzar, tuvimos una incidencia de temblores, ¿verdad?, en la zona de Alegría. Sí. Esta es una zona que con mucha frecuencia tiene esta situación. Sí. Entiendo que no es nada para alarmarse. No, bueno, en realidad todos deberíamos de estar, yo no diría alarmados, pero alertados, porque vivimos en un país sísmico. De hecho, imagínate, casi toda la cadena volcánica es considerada zonas sísmicas, en donde pueden ocurrir esta serie de pequeños movimientos de tierra, nosotros le llamamos enjambres sísmicos, cuando son muy pequeños. Hay varios al mismo tiempo, son muchos dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Y eso es lo que ha pasado acá en Alegría, pero pasó el año pasado y otros años también han habido lo mismo, también en otras regiones del país. El año pasado, en el 2014, llegó hasta, creo que más o menos como 500 sismos en el enjambre que tuvimos. Pero ya hemos tenido enjambres sísmicos de más de 1000 sismos. ¿Y en esta ocasión cuántos se cuentan? Bueno, ahora llevamos 255 sismos, solamente 9 sentidos, o 9 mayores de 2.5 en la escala de Richter, y el mayor que tuvimos fue de 3.9 en la escala de Richter. O sea, son pequeños. Causan impacto porque son muchos, hay mucho movimiento de tierra, pero sobre todo causan impacto por el tipo de viviendas que hay en los lugares en donde se desarrollan, viviendas muy frágiles, o por el tipo de taludes que hay en los caminos vecinales. Por ejemplo, en el municipio de Alegría, en donde estuve yo el día de anteayer, pudimos ver el deslizamiento de unos taludes. Es una zona muy escabrosa, ¿verdad? Claro, es una zona muy escabrosa y pudimos ver el deslizamiento, pero es que por supuesto había pasado la calle vecinal y los taludes eran arriba de 10 metros. Esto, vamos, en una zona sísmica es imposible que no se diera. Entonces, bueno, ahí estuvimos. Las viviendas más dañadas, que hay más de 70 viviendas dañadas, son sobre todo viviendas de bajareque, algunas de adobe, pero son viviendas muy frágiles que obviamente estando en una región como esta en algún momento tienen que fallar. Bueno, tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa justamente que da cuenta de lo que ha sucedido ahí, para que luego, ministra, ¿qué le parece si hablamos justamente de la vulnerabilidad? Sí. Y de qué está haciendo el gobierno para reducir la vulnerabilidad. Sí. Específicamente vamos a hablar del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, sí, y vulnerabilidad. Pero antes veamos la nota. Que pertenece al Centro Quebracho. La ministra Lina Pol asegura que esta actividad sísmica se registra en distintas zonas del país y que lo importante es que debemos aprender a adaptarnos a estas condiciones y tomar acciones preventivas. Entonces, hemos venido a hacer una evaluación técnica, científica, con expertos, con especialistas, geólogos del Ministerio de Medio Ambiente, para ver, bueno, cuál es el comportamiento, a dónde están estas fallas, qué es lo que lo ha provocado. Se han hecho varios estudios, mediciones, evaluaciones del impacto que ha tenido. No ha sido un impacto significativo. El problema es que tenemos edificaciones muy débiles, muy frágiles, en una zona donde vamos a tener estos enjambres sísmicos. Algunos de los afectados de la zona oriental del país agradecen a Dios, pues aunque en algunos casos sus viviendas se dañaron, no se registró pérdidas humanas. Hemos tenido visitas de varias instituciones, ¿no? El día de ayer, pues nos han ofrecido para hoy darnos unas 6 yardas de capa para podernos cubrir durante la noche, porque algunos han quedado en los patios y por eso han ofrecido ellos. A esa hora estábamos
dormidos, la sorpresa los hizo que los aventáramos rápido y lográramos sacar, en mi caso, mis hijos y mi esposa, y lo demás quedó tirado. Ya a eso en la mañana empezamos a recoger las cosas que estaban regadas y a ver todos a no entrar porque la verdad es que las paredes están demasiado flojas. Me sentí bien mal porque fue demasiado el esfuerzo que hizo la naturaleza, ¿verdad? Y donde yo dije yo a traer a mi nuera con los niñitos, porque están bien pequeñitos. Uno tiene apenas 2 años y el otro tiene 8 meses. Y ya no podía caminar con los 2 niñitos. La titular de Medio Ambiente descartó que el enjambre sísmico se deba a las actividades relacionadas con la central geotérmica La Geo, ubicada en ese municipio. No hay ninguna relación entre la geo y lo que está pasando ahora. Lo que sí es cierto es que en estas zonas donde hay una alta microsismicidad, hay que tomar en consideración esto a la hora de hacer las edificaciones, a la hora de hacer las calles y las carreteras por donde se va a pasar. Entonces hay que tener esto. Luego de esta inspección, se espera determinar las medidas que se implementarán con las familias afectadas por el enjambre sísmico, registrado desde el domingo en el oriente del país. Bueno, ahí está la nota y justamente, ministra, esto habla de la vulnerabilidad que existe en la zona, ¿no es cierto? No, efectivamente, mira, es lamentable, por supuesto que la gente, su vivienda, su lugar de donde han estado, donde se han desarrollado, donde viven, donde trabajan, no se puede pedir que no se viva ahí. Obviamente hay un trabajo enorme de parte del gobierno por asegurar viviendas a las personas que viven en este tipo de lugares. Ya se han hecho evaluaciones para ver qué se puede hacer, cómo se les puede ayudar a la gente que vive ahí. También hemos tomado medidas en el sentido del tipo de calles que se hacen y cómo se abren estas calles, los taludes que se generan ahí y que se tome en consideración para elaborar esto tanto por las alcaldías, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para que se tomen en cuenta medidas si están ubicados en zonas sísmicas, en particular esta de Alegría, que es una de las más activas de las que tenemos. Yo recuerdo, por ejemplo, esta carretera que corre alrededor del lago de Ilopango, la ruta panorámica que le llamamos, sí. Para el evento de ida. Sí. Entiendo que esa carretera tuvo 29 cortes y todo a causa de derrumbes. Efectivamente. Entonces yo creo que esas consideraciones está tomando. De hecho, el ministro de Obras Públicas, precisamente por esto, creó desde la administración pasada la Dirección de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, porque siempre, antes del 2009, estábamos acostumbrados a que en cada evento perdíamos infraestructura, puentes, carreteras, cortes, etcétera, y entonces pasábamos reponiendo esta infraestructura con cada desastre que había. El ministro tomó a bien esto y desarrolló esta dirección de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, y ahora la infraestructura que se está construyendo es una infraestructura resiliente, es una infraestructura que se adapta a estas condiciones que estamos viviendo. Nosotros somos un país sísmico, un país con inundaciones, con sequías, somos un país volcánico, con probabilidades de erupciones. En realidad tenemos casi todo el menú de las amenazas que puedan existir en el mundo. Estas las tenemos aquí en El Salvador y por lo tanto debemos comportarnos en ese sentido. Si no podemos tener edificaciones adecuadas, debemos tener sistemas de alerta temprana que nos permitan a nosotros evacuar rápidamente, tener albergues definidos, planes para atender esas emergencias y esas contingencias. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando en eso. Imagínate que la Dirección de Protección Civil pasó de tener más o menos como 20 gentes que trabajaban en este sentido a más de 200 que están desplazados en todo el territorio nacional y que logran ayudar a las personas cuando lo necesitan. Yo creo que eso es un punto importante, pero también nosotros los ciudadanos debemos adquirir una conciencia de que vivimos en un país de riesgo y que por lo tanto tenemos que comportarnos en ese sentido. Ahora entiendo que cuando el primer gobierno del cambio recibió la administración del Estado,
entiendo que éramos el país más vulnerable del mundo, y no le decíamos nosotros, No. Estamos en el ranking de las principales organizaciones del mundo Efectivamente, que miden esto, ¿no? Efectivamente, en el 2009 hubo un informe de Naciones Unidas, del UNDAC, que es una instancia que evalúa estas condiciones y que toma sobre su base 3 criterios fundamentales, y es las pérdidas en términos del Producto Interno Bruto, o sea, las pérdidas económicas, las pérdidas de vidas humanas y la cantidad de territorio que un país tiene en riesgo. Y claro, nosotros, El Salvador, nos ubicamos en el primer lugar. Esto tiene que ver por la serie de amenazas que nosotros tenemos, pero también por las enormes vulnerabilidades que adquirimos durante mucho tiempo y sobre las cuales no quisimos intervenir. Entonces, nosotros en el 2009 nos impusimos la meta, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino en realidad el gobierno de la República de El Salvador, se impuso la meta de salir de esa lista de países, de los 10 países más vulnerables del mundo. Y hemos hecho esfuerzos extraordinarios. Ya te digo, en primer lugar, construimos un centro de monitoreo que es el centro más potente de toda la región. No solo triplicamos todas las estaciones de monitoreo que tenemos en tierra, pero también triplicamos el número de observadores locales que tenemos. Y aumentamos muchas veces más, no solo 3 veces, pero más, el recurso humano que tenemos disponible en el Ministerio para el monitoreo de las amenazas naturales, y también el software y las metodologías, los procedimientos que establecemos para poder otorgarle a la población un conocimiento preciso de lo que va a pasar, o por lo menos lo más preciso, porque en el tema del clima no hay posibilidades de precisión, pero la información más oportuna. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros llegamos el 2009, a nosotros nos decían, ustedes son del meteorológico, ¿verdad? Y no de la oficina meteorológica. Y ahora hay mucho respeto de esta oficina. Los canales de televisión ya no se atreven a dar el pronóstico del clima solo viendo una pantalla con las imágenes de satélite. Nosotros tenemos 3 imágenes de satélite, más de 200 estaciones de monitoreo, 600 observadores locales, 3 tipos de programas de software que nos permiten advertir qué es lo que está pasando. Tenemos un equipo de trabajo las 24 horas del día, los 365 días del año. Analizamos los años similares o años análogos para ver el comportamiento, lo que pasó en ese entonces. O sea, manejamos una serie de información que nos permite a nosotros poder decir lo que está pasando en un mundo donde el cambio climático realmente nos está afectando mucho y que por lo tanto debemos tener esa precisión y debemos tener, la mayor cantidad de herramientas posibles de manera que nosotros podamos predecir lo que va a pasar o adelantarnos a lo que va a pasar y prepararnos al respecto. Pero no solo es el monitoreo de las amenazas, como digo, el sistema de protección civil también se fortaleció y muchísimo. Y las instituciones de gobierno fueron transformándose en ese sentido. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, tiene ahora un sistema de monitoreo agroclimático en conjunto con nosotros que es extraordinario. Nosotros podemos decirle a los agricultores, mira, no hay suficiente humedad en el suelo, no siembres todavía porque puedes perder la cosecha. De hecho, para este año lo que se recomendó fue que no sembrar antes del 10 de agosto. Efectivamente. Y efectivamente, a partir del 10 de agosto estamos viendo que se han incrementado las lluvias. Exactamente. Entonces, nosotros vamos viendo cómo tú tienes que manejar esta información. Es cada vez más difícil porque con el cambio climático pasan cosas que nunca habían pasado. Entonces, esas cosas también las vamos asumiendo, las vamos trabajando, informándonos. Por ejemplo, esto que pasó de los polvos del Sahara. Jamás, nunca nos habían venido en esa magnitud. Los flujos salicios, que se llaman así, o los vientos que vienen desde allá, que son vientos del este, nunca habían estado tan acelerados como lo estuvieron en este año y nunca habían estado tan persistentemente acelerados, o sea, durante mucho tiempo acelerados, que es lo que nos hizo, que provocó que no hubiera lluvia, porque los vientos lo que hacen es borrar las nubes, sacarlas del cielo.
y no permitir que se formen las tormentas. Entonces, hay cosas que pasan que nunca han pasado, pero tenemos toda la serie de herramientas para poder advertirlas. Entonces, agricultura, por ejemplo, se moderniza, establece sistemas de monitoreo y programas específicos para atender eso. Obras públicas, como ya lo vimos, igual la CEL, por ejemplo, que ha logrado manejar extraordinariamente bien sus embalses y que por lo tanto no hemos visto, como sí lo hemos visto en otros países, que la sequía ha provocado aumentos extraordinarios en la factura de energía eléctrica. Y bueno, eso no lo hemos visto aquí porque CEL ha manejado extraordinariamente bien el tema de las descargas y de cómo se producen las cosas. Bueno, habrá que ver si esto continúa, el impacto que pueda tener para ellos, pero quiero decir, todos nos hemos estado preparando y para que los impactos del cambio climático, que son terribles en todas partes del mundo, sean menos para nosotros. A mí me impresionó, por ejemplo, ahora ver la noticia de que en Los Ángeles han tirado millones de bolitas negras en los embalses, los han cubierto todos con pelotitas negras para evitar la evaporación del agua ante el tema de la sequía, porque realmente es un tema que no nos afecta a El Salvador, sino a todo el planeta, es un tema de cambio climático. Entonces están poniendo esas pelotitas negras en todos los embalses. Que debe ser una inversión altísima. Que ha de ser una inversión altísima, pero te imaginas tú, es un tema, es un problema no solo de El Salvador, sino de muchas otras partes del mundo, y creo que nosotros nos estamos adelantando a eso, estamos tomando las medidas pertinentes. Ahora, entiendo que uno de los esfuerzos más importantes de país que se están haciendo es el actual, que está haciendo el actual gobierno, mejor dicho, es el recién creado Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. ¿Por qué crear un consejo de esta magnitud, ministra? Bueno, mira, como digo, creo que hemos hecho esfuerzos extraordinarios, pero la magnitud del problema es enorme, porque no solo tenemos y arrastramos décadas de irresponsabilidad ambiental, donde hemos creído que los recursos naturales son ilimitados. Y hemos dicho, hay agua suficiente, tirémosla, hagamos con ella lo que nos dé la gana, tiremos todos los tóxicos y enterrémoslo, total, no pasa nada. Bueno, hemos vivido mucha irresponsabilidad y hemos tenido una enorme degradación ambiental. Pero a eso se añade el tema del cambio climático, que lo que está haciendo es impactar decididamente en no solo El Salvador. El Salvador es uno de los más vulnerables. Y por cierto, se me olvidó decir, nosotros este año bajamos al 8º lugar como país vulnerable, al 8º lugar. Y estoy convencida de que cuando salgamos del gobierno de nuestro señor presidente Salvador Sánchez Serén, vamos a haber salido de los 10 países más vulnerables del mundo. De eso estoy convencida. Pero bueno, entonces tenemos el cambio climático y el esfuerzo es extraordinario. Pero no es un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y todas. Y estoy diciendo todos y todas, las empresas, y las iglesias, la ciudadanía en general, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, todos. Entonces, este Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, que es algo que el señor presidente ha mandatado, es un consejo en donde están todas estas fuerzas políticas y sociales, están todos los partidos políticos ahí reunidos, están las fuerzas económicas, están las fuerzas sociales de El Salvador, y todos juntos definiendo, bueno, cuáles son los problemas más importantes y qué podemos hacer todos para contribuir a que esto se resuelva. ¿Cómo podemos todos los actores en conjunto, unidos, realmente enfrentar este problema del cambio climático y esta degradación ambiental y construir una economía pujante, resiliente, desarrollada, que genere empleos, que sea una economía muy fuerte y que no estemos con cada desastre, con cada evento, reponiendo otra vez
estas cosas. Que era Entonces, lastimosamente a lo que el país estaba acostumbrado en décadas anteriores, ¿no? Efectivamente. Entonces, este Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental, ya tuvimos nuestra primera reunión de preconsejo, fue extraordinario, o sea, la acogida fue enorme. Ya te digo, estaban ahí todos los partidos políticos, de todas las tendencias. Estaban actores económicos principales, agricultores, lecheros, cañeros, transportistas, porque hay que resolver el tema de la calidad de aire del Gran San Salvador. Estaban iglesias queriendo decir, aquí estamos presentes, católicas, evangélicas, cristianas de todo tipo, luteranas. Estaban las universidades, estuvieron ahí presentes el rector de la Universidad Nacional, de la UCA, de la Luterana, de otras universidades del país. Estaban organizaciones de la sociedad civil, el Foro del Agua, la Mesa frente a la Minería, otras instancias haciéndose presente y diciendo, sí, queremos comprometernos, queremos tomarles la palabra a ustedes, gobierno, y queremos ver cómo podemos establecer acciones claras, concretas, ya no más planes, ya no más diagnósticos, no. ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema ambiental? ¿A qué me comprometo yo, transportista de este país, para resolver el tema de calidad de aire? ¿A qué me comprometo yo, cañero, para resolver el problema de la quema de la caña que tanto está incidiendo en el país? ¿A qué me comprometo yo, universidad, para fortalecer la investigación en estos temas que son de tanta trascendencia? Entonces, ministra, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos de cuál va a ser la metodología de trabajo, el mecanismo que van a desarrollar para justamente producir esos compromisos, porque estamos en un momento en que el país necesita compromisos de todos y de todas, para que estos temas que son de magnitud, de país, los podamos resolver todos juntos y juntas. Eso cuando regresemos, ¿parece? Claro que sí. Listo, una pausa y venimos con más. Esto es Gente de Opiniones. Bueno, continuamos conversando esta noche con la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Consejo Nacional para la Sustentabilidad y la Vulnerabilidad Ambiental, ¿cuál es el mecanismo que se pretende desarrollar para generar esos compromisos y esas acciones que vengan a activar a todo el país en defensa de los recursos naturales? Sí, bueno, en primer lugar, establecemos este preconsejo, le llamamos nosotros, invitamos a las principales fuerzas económicas, sociales, políticas del país y nos ponemos de acuerdo de cuáles son los temas en los cuales queremos trabajar. No lo llevamos nosotros como gobierno, nosotros vamos a llevar una propuesta, pero en realidad lo vamos a decidir con todas estas fuerzas que están presentes en el Consejo. Y entonces vamos a formar mesas de trabajo, y en estas mesas de trabajo van a estar o los miembros del Consejo o también especialistas en cada uno de estos temas para definir las acciones que se deberán realizar para resolver este tema, o más bien este problema en el que vamos a estar nosotros. Por ejemplo, estoy segura que uno de los temas que van a salir de esta mesa es el tema de cambio climático. O sea, ¿cómo hacemos que esta economía y este país y esta sociedad sea una sociedad que se adapte a estas condiciones del cambio climático? Eso va a ser un tema. Entonces, vamos a discutir ahí qué acciones se tienen que realizar y qué compromisos tienen que hacer cada una de las fuerzas políticas y de los actores para poder llevarlo a cabo. Y estos consejos suelen tener una mesa de financiamiento para poder decir ahí, bueno, dónde podemos obtener el financiamiento para poner en práctica estas medidas. Entonces, ahí estamos, todas las fuerzas. Eso no quiere decir que el gobierno no siga haciendo lo suyo. Por ejemplo, nosotros vamos a seguir restaurando el país. Ya vieron ustedes ese fantástico proyecto Vida que tiene el grupo CEL ahora, y que esta mañana firmamos un convenio CEL, MAG, Ministerio de Medio Ambiente, con GIZ, la agencia de cooperación alemana, porque vamos a restaurar el río Lempa y buena parte de las zonas en donde está la CEL,
ellos ya están haciendo los megaviveros. Imagínate 1,5 millones de arbolitos que vamos a poder sembrar ya en todas estas zonas. Tenemos los dispositivos establecidos, tenemos la información clara de dónde y cuáles son las zonas de restauración del país, y entonces el Ministerio de Agricultura, CEL y nosotros con la ayuda de Alemania, pues vamos a impulsarlo. Nosotros seguimos haciendo los programas y esto, pero qué mejor sería que dentro de este Consejo de Sustentabilidad Ambiental nosotros digamos, mira, tenemos 1,5 millones de árboles, ¿a dónde los sembramos? ¿Quién se compromete a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué prácticas vamos a realizar? ¿Quiénes lo van a cuidar? ¿Quiénes más van a tener viveros en este país? ¿Cómo los vamos a ofrecer al país? Las iglesias nos dicen, nosotros hacemos ejércitos de personas, ejércitos de Dios. Díganos qué hacer, cómo nos ponemos al servicio de esto. Entonces, bueno, el Consejo va a poder ser ese espacio para potenciar las acciones del gobierno, pero también para plantear nuevas acciones y nuevos compromisos que todos debemos tener. Y yo estoy muy entusiasmada, francamente. Justamente me quitaste la pregunta de la boca. Súper entusiasmada. Porque te iba a decir, te veo muy entusiasmada, muy esperanzada con este porque consejo. Yo sí creo, sinceramente, creo que este país tiene un enorme grado de conciencia ambiental. Todos me van a decir no, pero la verdad es que sí. Lo que sentimos es que nuestra acción, en primer lugar, lo que pasa es que no sabemos qué hacer. Exacto. La gente constantemente me dice, ajá, pero ¿y yo qué hago? Dígame qué hacer. Entonces, ahí va a haber un manual casi de cosas donde usted puede incorporarse para hacer. Creo que lo conversábamos hace algunos meses en este espacio, cuando veíamos un sondeo de opinión, y veíamos que la gente en general, ¿sí? Todo mundo tiene una idea clara, tiene conceptos claros y sabe qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer. Sí. Pero claro, de eso a pasar a la acción, sí. Están esos pasos. A mí me dicen, ¿no? Mire, usted quizás a veces es muy negativa, no negativa, yo soy muy positiva, pero digamos, plantea lo negativo del tema ambiental, y yo digo, sí, porque quiero que la gente se dé cuenta de la gravedad y de la irresponsabilidad en la que hemos estado viviendo. Pero soy muy positiva porque yo sí creo que los salvadoreños y las salvadoreñas queremos vivir en un país diferente. ¿Quién no quiere un aire más limpio en San Salvador? ¿A quién no le ha caído la chorretada de humo de un bus? Por Dios, creo que a todos nos ha caído eso. Entonces, todos van a apoyarnos, y lo que vamos a ver es, bueno, vamos a hacerlo gradualmente, de manera que los transportistas no sientan todo el peso de la medida, ¿verdad? Vamos a ver quiénes más nos pueden ayudar. Por cierto, ahí van a estar los bancos también, cómo vamos a tener líneas de crédito para que los autobuses puedan modernizarse, cómo vamos a tener exenciones de impuestos para el ministro de Hacienda, está en nuestro Consejo de Sustentabilidad Ambiental. Entonces, yo creo que ahí... Ahora, en ese tema específicamente ya se está avanzando y algo está cambiando. Entiendo que la flota de buses de Citrams es otra cosa. Por ejemplo, ¿no? El Citrams es un avance extraordinario. Por ejemplo, nosotros ya tenemos el acuerdo para que el combustible a partir de abril del 2017 sea un combustible bajo en azufre, que es lo que más provoca el tema de la contaminación. Entonces, ahora tenemos que ver cómo hacemos para que estos autobuses no sigan emitiendo esa cantidad de humo, y los microbuses o pickups o automóviles viejos. Entonces tenemos que montar este compromiso, porque esto no puede esperar mucho más, esto tiene que hacerse ya. De hecho, nosotros ya estamos estableciendo una nueva normativa de calidad de aire y una verificación de la calidad de aire en los automóviles. Ya lo dije, el próximo año me van a ver ahí haciendo el antidoping, pero no de las personas que han tomado mucho, sino el antidoping de los carros que están sacando mucho humo. Entonces vamos a estar con una nueva normativa, pero tenemos que ir gradualmente, y necesitamos los compromisos de todos, de los transportistas para hacerlo, de otros para que el peso, como digo, insisto, no caiga solo sobre quien tiene que transformarse, sobre todo en un país y un sector que ha recibido, digamos, muchos impactos. Entonces, ¿cómo ayudamos todos? Por eso creo que estoy muy entusiasmada.
ha recibido o ha sido recibido muy bien esta propuesta del Consejo de Sustentabilidad Ambiental, y esto nos ayuda mucho más a quienes queremos un país diferente. Ahora, cambiar el aire de San Salvador es una urgencia. Sí, la verdad es que nosotros el 5 de junio del año pasado, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, lanzamos el sistema de monitoreo de calidad de aire del área metropolitana de San Salvador. Y eso fue una acción emblemática, en realidad era nuestro primer 5 de junio, nuestro primer Día de Medio Ambiente. Y un poco lo que queríamos decir es, este es un tema que no vamos a evadir, no vamos a voltear a otro lado y vamos a decir, no pasa nada. No, este es un problema que vamos a atender. El señor presidente lo pidió. Ahora, el punto es cómo lo hacemos sin que esto genere un caos. Y cómo lo hacemos en beneficio de todos y para el mejoramiento de todos. CITRAMS fue sin duda alguna una de las primeras alternativas, no solo porque agiliza el transporte de las personas, pero además por el tipo de combustible que utiliza el CITRAMS, que es un combustible bajo en azufre, ha sido pionero en ese sentido. Y vamos a tener también otras cosas que hacer para evitar que la población siga enfermándose, porque las enfermedades respiratorias están en primer lugar. Entonces, bueno, vamos haciendo cosas. Ahora, antes del Consejo, antes de la creación del Consejo, hubo un gabinete de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad. Sí. ¿Cuáles fueron los logros que pudiéramos apuntar del Consejo? Mira, yo creo que del gabinete. Del gabinete. Bueno, al señor presidente de la República, digamos, organizó este gobierno de una forma para mí extraordinaria. Lo definió sobre la base de gabinetes referidos a los principales problemas del país. Entonces dice, hay que crear un gabinete de seguridad, obviamente, es un problema que hay que atender. Hay que crear un gabinete social, un gabinete económico, el gabinete político y el gabinete de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad. Y una idea todavía más genial del presidente es poner a la ministra de Medio Ambiente a liderar el gabinete de sustentabilidad. En este gabinete están los ministerios relacionados a esto. Está Obras Públicas, Turismo, Agricultura, Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores, está la Secretaría de Vulnerabilidad, está también las autónomas, ANDA, CEL, entre otras. Ministerio de Defensa, sí, creo que lo dije. Estamos ahí reunidos y como grupo de ministros decimos, bueno, si queremos reducir la vulnerabilidad, si realmente queremos salir de esa lista de los 10 países más vulnerables del mundo, ¿qué cosas tenemos que hacer? Y en conjunto los ministros orientamos. Por ejemplo, un tema esencial de tratar en este gabinete de sustentabilidad es el tema del plan antisequía. Y ahí estamos trabajando en esto, ahí hemos definido las medidas para hacer un uso racional del agua. Y ahí también trabajamos las distintas instituciones. Bueno, el tema de la restauración. Estamos todas las instituciones trabajando en ese sentido. Nuestro programa emblemático, que será el rescate del río Acelguate, que ya tenemos definido cómo va a ser este proceso y qué obras se tienen que hacer de ingeniería hidráulica, es decir, qué plantas de tratamiento, qué cosas vamos a hacer. Ya firmamos un convenio con la UCA para hacer un proyecto integral de rescate del río Acelguate y ya tenemos los primeros estudios de prefactibilidad para las obras que vamos a realizar ahí nosotros. Entonces, ese tipo de cosas hacemos en el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad y creo que, bueno, vamos avanzando muchísimo en eso. Vamos a irnos a una pequeña pausa, ¿les parece? Cuando regresemos me gustaría que habláramos de varias cosas. Me gustaría que habláramos de cómo afecta todo el dinero que está retenido por la decisión de la Sala de lo Constitucional. Entiendo que ahí hay mucha plata que era para temas que tienen que ver con el medio ambiente. También quiero que hablemos, que profundicemos sobre esto del... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Lo del río Lempa.
la restauración. Ah, la restauración. Pero dijeron restauración botánica, esa era la palabra que decía en esto que se ha creado para que varias instituciones participen en algo que es urgente, que tiene que ver con el manejo del agua. Ese es el otro tema que también quiero que hablemos cuando regresemos. Una pausa, ya venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando con la ministra de Recursos Naturales y Medio Ambiente con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país y nuestro medio ambiente. Uno de los temas que a mí me encanta, vimos ahí el spot que presentó la CEL de este megaproyecto, porque como decíamos fuera de cámara, se nos muere el río Lempa y nos morimos todos y todas. No, efectivamente. Mira, aquí se ha creído que reforestar es sembrar un árbol, y en realidad eso no es así. O sea, tenés que mejorar la calidad de los suelos. Si no mejoras la calidad de los suelos, no vas a poder reforestar porque vas a perder el árbol. Tenés que hacerlo con tecnología y con técnicas adecuadas. Es decir, no podemos sembrar un árbol y si sabemos que no va a haber agua, que va a haber sequía. Claro. Nosotros llevamos ya 4 años secos consecutivos. Yo vuelvo a insistir en el ejemplo de Los Ángeles, en realidad de California, porque el gobernador de California ha dado una lección, digamos, a todos los gobernadores del mundo o a todos los que tienen que ver con estos temas. El gobernador Jerry Brown dijo, los ciudadanos deben entender que vivimos en una nueva era. No, imagínate que California acaba de abrir su planta desalinizadora, o sea, de poder hacer el agua salubre, hacerla agua potable, agua dulce. Eso el agua del mar. El agua de mar. Eso es carísimo, pero bueno, es que no tienen agua, no están teniendo agua. Ya dije, esto de poner pelotitas en los embalses para evitar que se evapore el agua, eso es porque dicen, es que no tenemos agua, es que esa es la nueva realidad en la que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Significa un reto. ¿Cómo cambiar las prácticas en las que hemos estado acostumbrados tradicionalmente? Ya no se debe quemar para hacer la siembra. No se debe, ya no ni siquiera porque es malo por el aire o es malo porque haya incendios, no, es porque no va a poder, no va a poder cultivar lo que ha sembrado, porque la lluvia va a estar cada vez más escasa, porque tiene que generar las posibilidades mayores de retener la humedad en el suelo. Entonces ya esa práctica. Me decía a mí un agricultor, mire, si es que antes así lo hacíamos, no quemábamos, hacíamos zanjos para guardar el agua en medio de la siembra, y efectivamente eso es lo que se tiene que hacer. Mira, nosotros sembramos recientemente unos árboles en un área protegida nuestra, y me impresionó porque no solo eran los zanjos para retener el agua, no solo eran barreras vivas para que no se fuera el agua de donde tenía que estar para sustentar el árbol, sino que encima habían enterrado unas botellas de Coca-Cola o de cualquier refresco, gaseosa, jugo, unas botellas grandes, y las habían llenado de agua, les habían abierto un hoyo y les habían puesto un filtro pequeño y las habían enterrado. Porque a través de ese filtro salía el agua por gotas y se mantenía húmedo el espacio en donde el árbol iba a crecer. Y ese árbol va a crecer. Entonces, ¿cómo cambiamos estas prácticas que hemos estado acostumbrados a creer que, bueno, sembramos y que va a caer muchísima agua y que nos va a salir un maíz así enorme, ¿verdad? Pues no. Ahora lo que estamos viendo son 4 años secos consecutivos y debemos entender que vivimos en una nueva era, en la era del cambio climático, en la era donde vamos a tener varios años de sequía y probablemente vamos a tener otros años de grandes inundaciones, como por ejemplo Chile acaba de pasar. La presidenta de Chile estuvo aquí, el presidente le dio sus condolencias por todas las pérdidas que se generaron a raíz de las grandes inundaciones en Chile. Entonces vamos a tener que estar acostumbrados a esto, que el cambio climático es eventos extremos, o mucha lluvia o muy poca lluvia. Eso te iba a decir porque entiendo que ustedes han anunciado que probablemente, y lo más probable es que así sea, que los meses
octubre, noviembre. Van a ser muy copiosos. Mira, este año va a ser un año seco en general, porque tenemos el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño lo tenemos desde octubre del año pasado. Y probablemente, según los modelos, lo vamos a tener hasta abril del próximo año. Abril, mayo del próximo año. O sea, todo el año con fenómeno del Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Es una anomalía que el Océano Pacífico, que es un poco frío, se calienta. Y se está calentando mucho. Entonces, eso significa ausencia de lluvias. Pero además, y el gran problema con El Salvador es que somos un istmo, que dependemos de los dos océanos. El problema es que el océano Atlántico, que generalmente es un océano caliente, y que cuando el mar es caliente se generan esos huracanes y esas tormentas, el océano Atlántico se está enfriando, o sea, lo opuesto al Pacífico. Entonces, como se está enfriando, hay menos huracanes. Entonces, hay menos tormentas tropicales, eso, hay menos lluvia para El Salvador. Entonces, vamos a tener un año seco. Todos los meses van a estar en lo normal o bajo de lo normal, pero vamos a tener estas tormentas que son tormentas súbitas, rápidas, fuertes, con vientos huracanados al estilo de Batman, que pasan y que hacen... El de los vientos huracanados ¿Se acuerda? era Mazinger. No, Batman. No? También, sí, Mazinger Z decía así, pero también Batman le decía a Robin. Nuestro vientos huracanados. Floor manager confirma que sí, Batman. Sí, Batman le decía a Robin, vientos huracanados, listo. Batman. No, Robin le decía, vientos huracanados, Batman. Pero de estos vientos fuertes con tormentas eléctricas. Entonces, tenemos que estar preparados para ambas cosas. Debemos tener reservorios de agua. Bueno, de hecho, Ida, en el año 2009, sí, fue un evento que se dio en esa época, en noviembre, ¿no? No, mira, yo siempre estoy impresionada del huracán Ida, que fue un huracán asociado a una baja presión en 96, por eso fue tan fuerte. Yo lo vi. No había nada en las pantallas, absolutamente nada en las pantallas. De repente, pero eso te estoy diciendo en cuestión de horas, se formó una tormenta y en 4 horas en San Vicente llovió lo que llueve durante todo un mes. El mes más lluvioso, septiembre. Llovió 340 milímetros en 4 horas. Eso no lo aguanta nadie. O sea, se vino todo. Entonces, a eso tenemos que estar acostumbrados. A eventos que se forman de repente, que son muy intensos y que entonces pueden hacer colapsar cualquier cosa. Entonces, digamos, a ambas situaciones. Claro. Entonces, ¿cómo tener reservorios de agua? Porque van a haber momentos en que llueve mucho. Ahora, ministra, entiendo que hay países que saben mucho de esto, que han tenido, sobre todo países que por su situación geográfica son países secos. Y entiendo que ellos, muchos de estos países han logrado hacer un manejo extraordinario del tema hídrico, ¿no? Sí, mira, efectivamente, imagínate países como España, llueve 3 veces menos de lo que llueve en El Salvador. Países como Israel, que llueve 21 veces menos de lo que llueve en El Salvador. Son economías que han logrado adaptarse. El problema es que nosotros nunca nos interesó ese tema y no teníamos la información para poder definir qué se necesita hacer. No sabíamos dónde estaba el agua, en qué cantidad, en qué calidad. Nosotros sabemos ahora, gracias al pueblo y al gobierno de España, a través de la donación del Fondo de Agua de España, este país no solo cuenta con más sistemas de agua potable y saneamiento. Ojo, el índice WASH, que es el índice de la Universidad de Carolina del Norte, que mide los esfuerzos que los gobiernos están haciendo por llevar agua potable y saneamiento, ubica a El Salvador en el primer lugar de 155 países que evalúa. En el primer lugar. Somos el país que más esfuerzos ha hecho por llevar agua y saneamiento a sus comunidades y a sus poblaciones. Un gran orgullo para mí. Pero lo que necesitamos es que esos chorros que estamos haciendo tengan agua. Claro. Para siempre, por siempre, jamás. Y durante todo el tiempo, o sea, todas las horas del día. Entonces, el Fondo de Agua nos permitió tener la información, que es lo que se conoce como el Plan Nacional Hídrico,
España lo tiene desde hace 100 años, imagínense. Nosotros lo tenemos ya ahora, tuvo un costo de $4 millones. Nosotros podemos saber ahora dónde está el agua, en qué cantidad y en qué calidad, pero lo más importante, el plan hídrico dice y cómo puede hacer y qué es lo que usted tiene que hacer para que el agua esté donde no hay. Y por eso es disponible. urgente la Ley General de Aguas. Ah, súper urgente, súper urgente. Nosotros estamos muy alegres y creemos que dentro de muy poco vamos a tener una Ley General de Aguas. Estoy segura de eso, porque sé que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, cuando vean este plan, la información que nosotros tenemos, van a decir definitivamente debemos hacer algo. ¿Tenemos agua? Sí, pero no la tenemos disponible. Entonces debemos hacer cosas que están descritas ahí en ese plan para tener agua disponible para que usted tenga el agua del chorro todo el día y no por algunas horas, para que usted que no la tiene, la tenga. Entonces, este plan nos permite a nosotros definir eso. Yo soy muy contenta, hemos hecho esfuerzos enormes por llevar sistemas de agua potable y saneamiento a todos, enormes, y nos lo ha reconocido a nivel internacional la Universidad de Carolina del Norte, un instituto súper prestigioso, pero queremos que ese chorro tenga agua. Y entonces estos esfuerzos enormes también los estamos haciendo nosotros para asegurarnos. Ministra, siempre se nos quedan cualquier cantidad de temas en el tintero. Sí. Eso es para que la invitación quede siempre abierta. Muchas gracias. Para que este espacio pues lo ocupemos para hablar de estos temas que son tan urgentes para nuestro país. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias. Yo solo quiero aprovechar el espacio. Estoy segura que lo verá la profesora de mi hijo porque falté a la reunión de padres de familia. Y nosotros tenemos la culpa. No, pero yo le aseguro que voy a enterarme bien de todo y voy a ser una buena madre. Pero lo más importante es que ustedes realmente sepan que todos tenemos un papel para cuidar el medio ambiente y usted es importante. Ahí todos tenemos que hacer nuestra parte, de eso se trata, de hacer un esfuerzo de país en este y en todos los temas que así lo requieren. Cada uno y cada una de nosotras tiene una responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Les invito a que se queden con la programación de Gen TV porque les aseguro que hay mucho más para todos y para todas. Buenas noches.